Vamos a empezar con lo que sería el estado 3 y que tiene mucho que ver con las emociones, ¿no? Acordaros que en el estado anterior que estuvimos hablando durante semanas, pues estuvimos hablando de los pensamientos, ¿no? Cómo nos llegan, cómo nos afectan, etcétera. Pero resulta que los pensamientos eh, en sí son neutrales, o sea, son neutros, no pensamiento por sí mismo no, no es nada más que eso, un pensamiento, ¿no? Digamos que la gracia que tiene es que van unidos a emociones. Los pensamientos van siempre unidos a emociones. Durante mucho tiempo he pensado que los pensamientos eran los que desencadenaban las emociones, básicamente algo que veías, y luego la verdad es que lo dudo. Pero están unidos. O sea, y el puente entre el cuerpo físico y los pensamientos son las emociones. Los pensamientos en sí no provocan nada en el cuerpo, pero provocan una emoción que es lo que, digamos que de alguna manera se adhiere a nuestro cuerpo. Lo podéis notar. Todas las emociones las notamos en el cuerpo, de una u otra manera, en la garganta, en la cabeza, en el estómago, en algún sitio. Siempre se somatizan y siempre, además, se llevan, digamos que están ligadas a algún órgano. O sea, una emoción constante de estrés, una cierta angustia en el estómago termina desencadenando problemas de acidez, de úlcera, problemas de hígado, etcétera. Y pasa exactamente igual con otros tipos de emociones. Por ejemplo, el estar constantemente estresado disminuye el sistema inmunológico y al final terminamos desarrollando enfermedades. Entonces, ese es muy importante, digamos que este plano es el más importante. Entender nuestras emociones es entendernos a nosotros mismos, es entender la construcción que hemos hecho de nosotros mismos. Es ver por qué razón, de alguna manera, estamos aplicando sufrimiento o estamos sintiendo sufrimiento, emociones negativas, a cosas que a otros no les ocurren. O sea, nosotros podemos recibir un impacto, el que sea, ¿vale? Y la persona de al lado ver la misma cosa y a uno le afecta de una manera y a otro le afecta de otra manera, ¿vale? O sea, y esas emociones, ¿por qué se disparan? Pues se disparan porque en el pasado nuestro ha habido algo que ha hecho que nos asociáramos a esa emoción. Fijaros cómo es la cosa, que muchas veces las emociones nos hacen tanto daño que, que las encapsulamos. Son como una perla, ¿no? Que está allí protegida, ¿no? Digamos que las tenemos protegidas por capas, 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 pero cuando de alguna manera algún evento se desencadena y esa emoción sale, volvemos al estado que provocó esa emoción. Y muchas veces somos incapaces ni siquiera de verbalizar, porque eso es muy antiguo, es de la época en la que aún no sabíamos ni hablar. Es así de complejo. Durante mucho tiempo estudié los diferentes métodos de las emociones, los diferentes... Y bueno, pues al final lo que vamos a ver durante las próximas semanas es un compendio, son diferentes técnicas para de alguna manera liberar esas emociones. Porque lo cierto es que ¿cómo puede ser? ¿Os acordáis que decíamos, ¿cómo puedo hacer caso a mi cabeza si me dice una cosa y al lado y en el momento siguiente me dice la contraria? Si me está... eh, no tiene ningún sentido cuando además vemos que cuando analizamos nuestros pensamientos, pues vemos que no tienen sentido en muchos casos. O sea, que obedecen pues en muchos casos, a lo que comentábamos, el miedo. Están muy ligados al miedo, etcétera, ¿no? Es una emoción súper, súper constante, ¿vale? También el deseo, el apego, etcétera, ¿no? Entonces, ahora sí que vamos a poder ver que nuestras emociones son constantes y que tienen un sentido, ¿vale? No es como los pensamientos, no es una locura. Puede ser que una emoción esté ligada a 100.000 pensamientos, pero lo cierto es que normalmente es un pensamiento el que desata una emoción, ¿vale? Llega esa emoción, llega el pensamiento, llega la emoción, o llega la emoción porque simplemente nos contagiamos en el aire de esa emoción. Vosotros sabéis que si estáis en una sala con una persona muy nerviosa,
que está muy excitado, normalmente terminaréis. O sea, eso es lo que llaman el diapasón, que lo explicaremos, ¿no? Termináis completamente contaminados de esa emoción, ¿no? Entonces, bueno, pues por hacer un resumen, durante los próximos días hablaremos de todo esto, del drenaje de las emociones, cómo nos contagian, cómo pues nos intentamos igualar al estado emocional de otras personas, como para poder establecer una comunicación y demás, ¿no? Hoy vamos a ver un poco cuál es este estado. Yo le llamé cuando empezamos el estado de la cosecha, ¿no? Porque es cuando ya empezamos a recoger frutos. O sea, esta práctica, ¿vale? Lo anterior era conocernos, ¿no? La práctica, lo que vamos a practicar durante las próximas semanas es lo que ayuda a transformarnos, ¿vale? Porque el objetivo es liberarnos de todas esas emociones que ya no necesitamos. Y os garantizo que no las necesitamos. Lo único que vamos a hacer es hacernos aliados de esas emociones, ¿vale? Entonces, en este estado, pues nos hacemos conscientes de que las emociones a menudo nos sobrepasan, ¿vale? Pero ahora el objetivo primero es ser capaz de sentir esas emociones, ¿vale? Hacernos conscientes de que soy el que siente, que no soy la emoción, ¿vale? Y una vez, igual que los pensamientos, cuando los escuchamos, nos permiten deshacernos, se silencian, ¿vale? Las emociones, cuando hacemos estos ejercicios y las permitimos ir, desaparecen. Puede costar más o puede costar menos. La recompensa es que cuanto más cueste, más profunda es y más transformación va a existir en nuestra vida. Hay que tener en cuenta de que seguimos aún en un estado, y digo seguimos, ¿vale? Seguimos un estado en el cual estamos buscando constantemente el placer. Tenemos un apego, el placer o la falta de sufrimiento, ¿vale? Tenemos un apego tremendo a eso, tenemos un apego a nuestra personalidad y tenemos un apego al deseo. Nos apegamos mucho al deseo, a desear el no sufrimiento, sin darnos cuenta de que realmente el sufrimiento es la no aceptación de lo que es. En el momento en el que somos capaces de desarrollar mecanismos de neutralidad, en el momento en el que somos capaces de percibir las cosas desde un plano neutral y no desde un plano de rechazo, dejamos de sufrir. Me diréis, oh, pero es que no todo. No, pero es que el 90% de lo que sufrimos es de gratis, ¿vale? Es que es así. O sea, con mejorar todo lo que es de gratis, ¿vale? Ya te estás mejorando el 90% de tu vida. Y eso es algo muy importante. Y eso pasa por darnos cuenta, escuchando nuestras emociones, que buscamos constantemente el no sufrir. O buscamos el placer, buscamos cuando realmente el sufrimiento, el dolor no es optativo, pero el sufrimiento sí lo es. El sufrimiento es la no aceptación. Ahí sufres porque no aceptas lo que hay. Entonces, ese pensamiento, ese estado tiene mucha fuerza, ¿vale? O sea, eso que acabo de decir tiene mucha fuerza. Lo que vamos a hacer es aprender a liberar nuestras emociones, vamos a servirnos de nuestras emociones. De hecho, hay un momento, el otro día decía Consuelo que echaba de menos las meditaciones cañeras estas. Hay un momento que el problema que se nos produce es que no nos salen emociones negativas. Si nosotros queremos seguir liberando, que no limpiando, liberando, queremos seguir liberando y ya no salen tan fácilmente. Y ahí tenemos a los aliados. Nuestros aliados son aquellas personas y aquellas situaciones de las que hemos huido constantemente durante toda nuestra vida. Y eso es muy importante, porque pasan a ser los que nos ayudan. Si yo antes una persona me estomagaba totalmente, me sacaba, me generaba no sé, donde sea, una reacción negativa que además en muchos de los casos luego viene seguida de la culpa, porque dices, ¿por qué tengo que sentir esto? No soy bueno. Pues si yo antes huía de esas personas, en este estado intentas acercarte. No para arreglar nada, no desde el punto de vista de bondad extrema, no, sino para que te provoque que te provoque eso, para poderlo liberar. Porque entiendes que ya no es necesario, ¿vale? Entonces aprendemos a liberar las emociones. El conocimiento que tenemos de nosotros mismos pasa a ser mucho mayor, mucho mayor. Aquí os
aconsejo que os améis. Hoy la meditación va de eso, de acunar niños, ¿vale? Os aconsejo que os améis, porque es así, porque sois dignos y merecedores de todo el amor. Entonces, cuando vayáis descubriendo vuestras emociones, acercaros desde un plano de que estáis viendo a una niña, a un niño pequeño, simplemente, que sufre porque no entiende, ¿vale? Y que en muchos casos se echa la culpa. Nada más. O sea, no os acuséis a vosotros mismos cuando aparezca la emoción. Ah, soy un envidioso. ¿Y qué? ¿Y qué? Yo ahora soy yo de verdad, no la envidia. Soy yo el que quiero deshacerme de la envidia. Soy un iracundo. Soy un orgulloso. Me siento culpable. Fuera, fuera. A dejarlo ir, ¿vale? Entonces vamos a ir aprendiendo algunos trucos como para detectar esas emociones, ¿vale? Y bueno, al final, realmente os acordáis de lo que es dentro es fuera y que creamos nuestro mundo y lo creamos desde un punto de vista no de que, bueno, puede ser que sí, pero yo no me voy a meter en eso, cuántico ni nada. No, lo creamos porque lo que es dentro es fuera, porque en base a lo que tenemos dentro de la cabeza es lo que proyectamos fuera, que estuvimos, eso lo he remachado mucho en las charlas anteriores y el otro día lo repasamos. Lo que es dentro es fuera. Si yo vivo en un mundo de rabia, de culpa, de odio y demás historias, lo que me encontraré, lo que veo, lo interpretaré con esos filtros. Cuando empezamos a abandonar, empezamos a soltar todas estas emociones, ya no hay hueco para esos filtros. Y entonces lo quiero ver desde un punto de vista muy lógico, que es lo que mejor se me da la lógica. ¿Entendéis? O sea, no hay aquí ningún acto de fe, no hay cháchara cuántica ni nada de esto. No, simplemente es, si aceptamos que nosotros vemos las cosas de acuerdo a los filtros que tenemos dentro, si limpiamos los filtros, lo que vemos fuera lo vamos a ver en base a eso, a lo que nos queda dentro. Y lo que nos queda dentro, pues puede ser una paciencia infinita, un amor desinteresado, una capacidad de comprensión sin límites. Y entonces tú ves a una persona que antes la veías y la juzgabas y te daba una rabia tremenda lo que estaba diciendo. Incluso decías, es que me está llamando, no habéis oído nunca decir, es que me está llamando. ¿Por qué te enfadas? Que me está llamando tonto. Yo no he visto que te llamara tonto. No, es que está diciendo una tontería de tal calibre que es que me está llamando tonto. Pues yo creo que no te está llamando tonto. Si acaso se está llamando tonto a sí mismo, porque está diciendo una tontería efectivamente tremenda. Fijaros el enganche, ¿vale? Cuando eso no existe, te quedas mirando y ves que dice una tontería, pero tampoco eres capaz de juzgarlo y luego piensas, pero a lo mejor no es una tontería. Si es que yo lo estoy viendo desde mi lado. Antiguamente pensaba que podía ser una tontería, no había ya que me enfadara, sino que podía ser una tontería, pero ahora igual tienes razón. Termino aquí. Hay un estado que me encanta. Hay una frase maravillosa que dice, dejé de tener opinión de todo. Uf, qué alivio. Yo me la recuerdo mucho porque tengo tendencia a tener opinión de todo. Y entonces es lo contrario del alivio. ¿Qué más da? Vale. Bueno, pues esto es lo que os voy a contar hoy. En los próximos días iremos hablando en detalle de algunas de las cosas, ¿vale? Os dejo ahora un momento para que me preguntéis lo que queráis, ¿vale? Todo esto es Estáis ahí, ¿verdad? una cosilla. Todo esto es aplicable también al tema del estrés. O sea, Claro, claro. La comprensión absoluta, o sea, conlleva además un estado en el trabajo en el cual, ¿cómo te diría yo? Como que las cosas fluyen. La gente en general
en general ataca al que defiende, ¿vale? Ataca al orgulloso, ataca... O sea, las situaciones en las que te encuentras hasta que comprendes las cosas y dices, bueno, esto es lo que hay. Incluso cuando te toca, voy a poner un caso no extremo, ¿no? Pero que me ha pasado muchas veces. Joder, tengo que trabajar el fin de semana, me cacho en la pena. Y sufría que te mueres hasta el momento en que decía, bueno, pues ya estoy aquí. Se acabó. No hay estrés. Esto es lo que hay. Entonces, claro que tiene que ver con el estrés. O sea, el estrés es otro, es una, digamos que una turbina que nos ha metido, un ciclón que nos ha metido en nosotros mismos, en los cuales proyectamos todo, todos nuestros pensamientos están proyectados dentro del propio sufrimiento. O sea, tienes estrés porque piensas que van a ir mal las cosas y que vas a sufrir y que esto va a ir de pena y tal, ¿no? Y bueno, me encantaría que, porque yo he sido muy sufridor, que tuvierais lo mismo que suelo tener yo. Eso sí que en el 90% de los casos, los que me conocéis. Yo pienso que si algo puede ir bien, irá bien. Y de verdad lo pienso, ¿eh? No es, o sea, ya me tengo que ver, oh, qué rabia la semana pasada y tengo que hacer una presentación en inglés tengo que, y llevo un montón de tiempo sin practicar el inglés y me caché en la pena hasta que digo, ya está, ¿qué más da? ¿Qué más da? Pero miedo, no. Y pensar, es que va a ir fatal la presentación. No, no lo tenía. Pensaba, bueno, pues saldremos ahí y que sea lo que Dios quiera. Y bueno, pues al final salió muy bien, la verdad. Entre otras cosas porque mi jefe se puso en su presentación, la tenía delante o sea, delante de la mía y se comió tres cuartas partes de la mía. Con lo cual, pues yo estaba ahí y estaba sonriendo, ¿no? Diciendo, esa me correspondía a mí, esa me correspondía a mí y esa también. Mira, esto que no sufro. Y salió fenomenal. Entonces, claro que tiene que ver con el estrés, totalmente. Gracias. A ti. El día que tú faltes a estas reuniones no va a preguntar nadie, lo tienes claro, ¿no? Ni nadie me va a contradecir ni nada. No, no se trata de contradecir, se trata de que Sí, sí, cada sí, uno, hay que hacerlo, hay que hacerlo. cada Hay que uno hacerlo, traemos nuestra mochila y bueno, pues hay no, no, pero hay momentos. que hacerlo, hay que hacerlo, hay que poner en duda las cosas y probar la solidez de los conceptos. Es importante. Bueno, chicos, entonces, ¿os parece que empecemos con la meditación?